Sabemos que la lechuga se consume como alimento desde hace milenios. Se calcula que en el 4500 a.C. ya se cultivaba y que su domesticación comenzó en los países orientales. Hoy el reto es conseguir variedades que sean resilientes a las condiciones ambientales. Más de 200 ejemplares de lechuga encontramos en este invernadero del CITA. El grupo de trabajo está seleccionando diferentes muestras de distintas variedades para poner en marcha una investigación que va a durar 2 años sobre la tolerancia de esta hortaliza frente a condiciones de sequía extrema. Podemos decir que el cambio climático dicta sus normas y la ciencia busca soluciones. Aurora, cordobesa de 48 años, es la cabeza pensante de este estudio y lo primero que queremos saber es cuánta agua necesita una lechuga para desarrollarse correctamente. Bueno, teniendo en cuenta que la lechuga es en su mayor parte agua, hasta un 97%, pues realmente se necesita mucho riego. Varía según los factores, pero se estima que en un sistema de agricultura convencional se necesitan más de 100 litros de agua para conseguir 1 kilo de lechuga. ¿Y si una lechuga no recibe el agua que necesita, qué le pasa? Una de las consecuencias más claras de la escasez de agua es una penalización en la producción. Y esto no es solo porque la lechuga se deshidrate, sino porque además la planta, cuando está sometida a una situación de estrés, detiene todos los procesos que no son esenciales para su supervivencia, como por ejemplo la del crecimiento. Y precisamente en ese estrés hídrico es donde entra vuestra investigación, ¿no? Sí, nuestro objetivo principal sería estudiar o incrementar la resiliencia de este cultivo frente a la sequía. Y de hecho, si podemos conseguirlo incrementando compuestos que además hagan la lechuga más saludable, pues bueno, obtendríamos un beneficio doble. Y en una investigación como esta, ¿el objetivo es muy claro y muy concreto o las bifurcaciones por el camino pueden ser muchas? Nos marcamos objetivos concretos, pero también es verdad que tenemos que afrontarlos con plasticidad, porque por ejemplo algunos de los compuestos antioxidantes que estamos estudiando parece que no son relevantes para que la planta sea capaz de tolerar o hacer frente a la situación de sequía. Sin embargo, otros compuestos como las antocianinas, que son estos compuestos que le confieren un color rojo a algunas variedades de lechuga, parece que sí resultan muy importantes para ayudar a la planta a afrontar ese estrés. La investigadora nos muestra los diferentes ejemplares de lechuga con los que están trabajando ahora mismo. Encontramos aquí variedades vegetales, según nos dice, de muy distintas partes del mundo. Esa es una variedad tradicional aragonesa. Y hablando de estrés hídrico y de cambio climático, le queremos mostrar nosotros ahora un reportaje que grabamos hace unos meses en el que una empresa de Montañana, dedicada a la producción hortícola, se ha visto obligada a trasladar su plantación de borraja debido a la persistente sequía. Cuando llegan los meses de verano se tienen que desplazar más de 100 kilómetros desde el Valle del Ebro hasta tierras altas en Calatayud buscando unas temperaturas más acordes al cultivo. Una curiosidad que quisimos compartir con Aurora. Cada vez es más habitual, ¿no? Sí, las zonas con las condiciones climáticas idóneas para los cultivos se están desplazando cada vez más. Pero también es cierto que disponemos de avances científicos y tecnológicos que permiten cultivar en sitios y en épocas antes impensables. Por ejemplo, se está empleando energía geotérmica para cultivar hortalizas en Islandia durante todo el año. O existen variedades ya obtenidas mediante edición genómica que son tolerantes a sequía y a salinidad. Lo que se está viendo es que no solo existe un incremento en la temperatura global, que esto es solo un aspecto del cambio climático, sino que también las sequías son cada vez más frecuentes, más duraderas y más severas. ¿Y cómo convencemos, Aurora, a los escépticos del cambio climático de que esos cambios del clima son una realidad fehaciente? Bueno, como digo, existen datos objetivos, pero es más, en el Mediterráneo existen ya muchas evidencias. Se ha visto que la velocidad del aumento de la temperatura es un 20% más alto que la media global. O sea, nosotros lo estamos experimentando ya. Una vez que en el invernadero se han recogido las muestras de lechuga pertinentes, el grupo de trabajo se dirige al laboratorio.
Aquí, lo primero de todo, se deben machacar concienzudamente las muestras para obtener una suerte de polvo de lechuga que permita ya realizar los análisis pertinentes. Inés, investigadora del CITA de 29 años, está a pocas semanas de defender su tesis, un trabajo que precisamente versa sobre todo esto que estamos hablando. Pues una vez que llega la lechuga al laboratorio, lo que hacemos es, por un lado, estudios bioquímicos de distintos compuestos que tiene la lechuga, en concreto compuestos con actividad antioxidante. Por ejemplo, extraemos antocianinas y vitamina C para ver si estos compuestos aumentan cuando las plantas tienen un riego deficitario. Y con el objetivo de obtener plantas que, a la vez que son más tolerantes a la sequía, también son más saludables. Y a estas alturas de la investigación, ¿qué sabemos a ciencia cierta? Pues a día de hoy lo que hemos visto es que efectivamente hay algunas variedades de lechuga y también algunos parientes silvestres de este cultivo que son capaces de sintetizar, de producir un mayor contenido de antocianinas cuando las plantas están sometidas a sequía. No obstante, lo que hemos visto es que no todos los compuestos que estudiamos aumentan. Por ejemplo, la vitamina C disminuye. Seguramente los jóvenes y la gente que os dedicáis a la ciencia tenéis una conciencia mayor por el cambio climático, los periodos de sequía, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, el cambio climático es algo que escuchamos todos los días en los medios de comunicación y que además estamos viviendo en nuestras propias carnes, ¿no? Con periodos de sequía más largos, olas de calor más continuadas y también lluvias torrenciales en otras épocas del año. Y sí, estamos cada vez más concienciados. Bueno, de hecho, nuestra generación tiene y ha tenido siempre más acceso a la información. Y es algo que tenemos que tener en cuenta y que hay que luchar contra ello. Mucha suerte con tu tesis. Muchas gracias. Finalmente, la investigación puede dar como resultado la puesta en valor de diferentes variedades de lechuga que se muestren especialmente tolerantes a situaciones de sequía extrema. Y por eso, la opinión del consumidor también resulta fundamental. Al final, si una variedad concreta se muestra fuerte ante el estrés, pero su sabor o su textura u otras propiedades no son del gusto del cliente final, ese tipo de lechuga no interesa en la investigación. La opinión del consumidor es tan importante que vamos a llevar a cabo estudios de potencial de mercado para ver qué aceptación tendrían estas nuevas variedades que son más sostenibles y más saludables. Y sabemos que los consumidores están cada vez más concienciados en una alimentación saludable y que además el cultivo tenga impactos positivos sobre el medio ambiente. Y al final de los finales, ¿por qué dirías que esta investigación es importante para el sector primario o para el agricultor? El agricultor es una de las piezas claves de la cadena agroalimentaria. Seguramente encontrará de interés variedades que sean más tolerantes a los periodos de sequía, pero además que necesiten un menor volumen de riego de agua para su cultivo. Y esto está totalmente alineado con las políticas europeas que le están demandando este tipo de sistemas de cultivo que tengan efectos positivos sobre el medio ambiente. Si a esto sumamos el hecho de que podríamos conseguir variedades que también estén enriquecidas en compuestos saludables, esto a su vez haría que estas plantas fuesen capaces de sintetizar más de estos compuestos sin necesidad o sin dependencia de fertilizantes, que también redundaría en beneficio medioambiental. A veces no resulta sencillo, sin entrar en demasiados tecnicismos, explicar el paso a paso de una investigación como esta. La ciencia emplea su propio lenguaje y la divulgación en ocasiones no cumple objetivos, pero esperamos que este no haya sido el caso. Porque estudios como el que acabamos de presenciar son más que necesarios para mejorar las producciones del sector primario y para optimizar también los recursos de los que hoy por hoy todavía disponemos.